Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer esta bonita estrella de colores. Podéis usarla en cojines, caminos de mesa, colchas y centros de mesa. Y ahora vais a ver lo fácil que es montarla. Esta estrella tiene una medida terminada de 35 centímetros, tanto a lo largo como a lo ancho. Antes de nada quería invitaros a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya y activéis la campanita de las notificaciones para que seáis de las primeras en ver nuestros vídeos. Esta es la tela que voy a usar para poner mi estrella. También la usaré para el círculo central. Con esta tela haré los triángulos del medio. Estas son las telas que he elegido para las otras piezas de la estrella. Como veis, llevan el mismo estampado pero en diferentes tonos. Vamos a cortar 15 piezas lisas en triángulo, estos triángulos, y 15 piezas estampadas. Para montar las piezas estampadas, vamos a coger una, la doblamos a la mitad con el revés hacia afuera y vamos a coser esta parte recta al ancho de la patilla. Os lo voy a explicar otra vez. Cogemos la pieza, la doblamos a la mitad, dejamos el revés hacia afuera, ponemos un alfiler y vamos a coserlo a medio centímetro. Así lo vamos a hacer con todas. Cuando tengáis cosida la costura, recortáis el pico y dais la vuelta a la pieza. Sacamos con punta la esquina, centraremos esa costura con la pieza y lo planchamos con la plancha. Cuando ya tengáis todas las piezas hechas y planchadas, vamos a empezar a montar la estrella. Cogeremos un triángulo liso, lo doblamos a la mitad y lo vamos a poner en un lateral. Podéis sujetarlo con alfileres o ir directamente a la máquina. Vamos a coser estas piezas al ancho de la patilla, por aquí. Una vez cosida la pieza, vamos a añadir otra al lado. En el mismo sitio que hemos cosido el triángulo liso, vamos a unir esta otra pieza. Coseremos por la misma costura que hemos hecho anteriormente, a medio centímetro. Ya tenemos dos piezas puestas y una lisa, dos estampadas y una lisa. Ahora nos toca otra lisa. Doblamos el triángulo a la mitad y volvemos a colocar la punta en ese extremo. Sujetamos con alfileres y le vamos a coser a medio centímetro. Alinear bien las telas, que coincidan las tres, y lo cosemos por aquí. Ya tenemos otro triángulo, ahora añadimos otra pieza. Volvemos a sujetar con alfileres y vamos a volver a coser por la misma costura donde hemos cosido el triángulo liso, por aquí. Y ya tenemos otra pieza puesta. Pues a partir de aquí vamos a ir poniendo, como hemos hecho hasta ahora, los triángulos lisos y las piezas estampadas. Cuando ya tengáis todas puestas, vamos a unir el principio con el final. Colocaremos la pieza estampada encima de la pieza lisa, igual que hemos hecho anteriormente con el resto de las piezas. Sujetamos con alfileres y pasamos una costura medio centímetro por encima de la que hemos hecho en el triángulo.
y tendríamos cerrada ya nuestra estrella. Ahora vamos a abrir el triángulo a la mitad y le vamos a sujetar con un alfiler. Abrimos el triángulo, que el centro coincida con la costura y sujetamos. Así vamos a hacerlo con todos. Y cuando ya tengáis todos preparados, pues lo podéis planchar. Ya tengo todos planchados, abiertos. Así os tienen que quedar las costuras también aplastadas. La vamos a poner encima de la tela que elijamos, que va a ser nuestro fondo. Centrarla si necesitáis centrarla en el trabajo y la vamos a sujetar con alfileres. Para la pieza central, el círculo central, voy a usar un disco. Este disco, como sabéis, tiene una medida de 12 centímetros. Entonces cojo un trozo de tela por el revés y lo marco todo alrededor. Yo he puesto la misma tela, que es una tela vaquera, pero podéis usar cualquier tipo de tela que os guste. Vamos a dejar 1,5 centímetros de costura todo alrededor de esta marca que le hemos hecho al disco. Y le vamos a pasar un hilván a medio centímetro del borde para poder fruncirlo y que se quede redondo. Coger un hilo un poco grueso para que a la hora de tirar no se os rompa. Cuando lleguemos al final, sacamos la aguja para el derecho de la tela y vamos a usar el disco para hacer la forma. Lo metemos dentro y lo centramos bien. Tiramos del hilo. Le vamos a dar unas puntadas para que no se suelte. Daremos 3 o 4 puntadas y así ya no se nos moverá el frunce. Ahora podéis plancharlo para que vaya cogiendo forma. Y una vez que esté planchado, quitamos el disco. Como ya está la forma hecha con la plancha, ya no se va a quitar. Podéis volver a plancharlo si se os ha soltado de algún lado, si veis que no está bien redondito. Y ahora lo vamos a poner encima. Centrarlo de tal manera que no se vean las costuras de las telas de abajo. Lo sujetamos con alfileres. Porque vamos a coser todo alrededor. Podéis hilvanarlo también si pensáis que se os puede mover y así os va a resultar más fácil. Aquí vamos a coser al borde todos los picos de la estrella y el círculo, como os he dicho. Y una vez ya que lo tengáis cosido, así os va a quedar de bonita vuestra estrella. Dejadme en los comentarios para qué creéis que vais a usar vosotros este trabajo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales.
No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.